Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Para mí es un gran honor, un gran placer poder estar con todos ustedes y aprender juntos estas verdades de la Torá, de la palabra de Dios, que el Señor nos ha legado, que el Señor nos ha permitido poder nosotros disertar, hablar para la gloria de su nombre. Es un honor. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Nuestro ministerio se llama Ministerio CADE, así que le damos la bienvenida. Así que como cada lunes, por ya de 10 años, estamos enseñando la palabra de Hashem, la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir avanzando en esta serie que le hemos denominado Entendiendo las palabras difíciles de la Torah. Examinamos algunas palabras difíciles que Jesús enseñó, que Pablo enseñó. Ahora estamos viendo algunos versos en toda la Biblia que nos ayudan a comprender mejor lo que la Torah dice. Es importante que usted entienda que la Biblia es un libro hebreo, ¿no? No es un libro cristiano. Esto es importante. Es un libro que fue escrito por escritores hebreos en una cultura hebrea, en un tiempo llamado el judaísmo del segundo templo, donde de ahí en adelante nosotros debemos entender que debemos entrar ahí a abordar este libro basado en esas ideas. Cuando nosotros no lo hacemos así, entonces hacemos una exógesis en vez de una exégesis. Estamos para interpretar correctamente, no para poder poner entendimientos propios. Así que nuestra propuesta es ver los versos que han sido interpretados, a nuestro parecer, incorrectamente. Damos la interpretación tradicional y luego vamos nosotros y damos la interpretación correcta y luego comentamos un poco el verso para darle un más de cuerpo, para dar un mayor contexto a todo lo que estamos estudiando. Así que vamos a iniciar. Yo pido a usted, por favor, antes de darle la bienvenida, gracias por estar ahí nuevamente. Y les pido, por favor, que abra su Biblia conmigo y que la tenga ahí. Y que por favor tome nota, porque tendremos un tiempo de preguntas, un tiempo también de comentarios, luego de que terminemos esta charla. Así que permítame iniciar este tiempo trayendo a su consideración el verso que está en el libro de Hebreos 8:3. Mire qué dice Hebreos 8:3. Este es uno de los versos que ha sido más mal interpretado tradicionalmente, pero vamos a tratar de traer el verdadero entendimiento. Así que mire qué dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Lo voy a repetir. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mire, hay muchas personas que tradicionalmente han interpretado este verso de la siguiente manera. Han propuesto y han dicho que puesto que lo nuevo ha llegado por medio de Cristo, la ley y el Antiguo Testamento han quedado obsoletos, han sido abolidos, han desaparecido, de modo que ya no tienen nada que ver con nuestro nuevo caminar en Dios. Mi pregunta hoy aquí, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que cuando llegó Cristo la ley y el Antiguo Testamento están obsoletos, abolidos, han desaparecido y que no tienen nada que ver con nosotros que creemos en el Mesías? Bueno, este es el entendimiento tradicional. Ahora bien, mire, ¿cuál es el entendimiento que nosotros proponemos? Estoy completamente convencido que no tiene nada que ver con eso. El verdadero entendimiento es que la clave para entender este versículo es el contexto. Yo siempre voy a decir que un contexto o un texto, perdón, fuera de contexto, se convierte en un pretexto. Es un esfuerzo de hacer una exégesis incorrecta, que se conoce como exógesis. Para poder entender un texto bíblico, debemos ir al contexto. Entonces, para poder entender esto también, este verso, hay que ir al contexto. Esta es la clave. Habla de la promesa dada, este verso, por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31. Lo que va a desaparecer es la necesidad de conocer la ley,
porque todos la conocerán, ya que con la venida del Mesías será despojada nuestra naturaleza pecaminosa y la Torá, la ley de Dios, estará plena y experimentalmente en nuestro interior. Eso es lo que dice este texto. Dios nunca pensó cambiar el sistema sacrificial. Lo que cambió fue el sacrificio, que otra cosa. ¿Me entendió? Lo voy a repetir. La clave aquí es el contexto. El contexto aquí es Jeremías 31. Es una cita de Jeremías 31, expresando que lo que iba a desaparecer es la necesidad de conocer la ley. Porque todos la conocerían. ¿Por qué todos la conocerían? Bueno, a través de la venida de Cristo, toda persona que ha creído en él será despojada de esta naturaleza pecaminosa y la ley, por tanto, estará plenamente, completamente, experimentalmente en nuestro interior. Note bien que el cambio aquí, como vamos a ver, no es un cambio de quitar. No está diciendo que va a quitar porque dice que va a cambiar. No, dice que la va a cambiar de lugar. Antes estaba en tablas de piedra, piedras de zafiro. Y que luego que Cristo llegó, el Mesías llega, ahora esa Torah, la misma Torah, está dentro. Está dentro del ser humano. Entonces, antes era la Torah trabajaba de afuera hacia adentro. Ahora está trabajando de adentro hacia afuera. Entonces, es una mala idea decir que el sistema sacrificial terminó, cambió, porque Dios nunca pensó cambiar el sistema sacrificial, sino que lo que él cambió fue el tipo de sacrificio. Así que permítame comentar este texto y abundar un poco más para que usted pueda entender lo que estamos diciendo. Sabemos que nosotros entendemos que esto es un texto sacado muy fuera de contexto. Y como dijo, un texto sacado fuera de contexto es un pretexto. El aislar este versículo puede causar un gran daño a la salud espiritual. Es por eso que debemos observar brevemente algunos versos anteriores. Anteriormente a este verso, el versículo 9 habla que ellos, o sea, el pueblo de Dios, es Israel, en el desierto, estaba en el desierto y no permaneció en el convenio. Está explicando cómo este pueblo, luego de que se le dio el convenio, en el medio del desierto, no permanecieron en el convenio, ya que su corazón no estaba circuncidado. Y el verso 10 habla del nuevo pacto. Él dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Note bien, la ley estaba escrita ¿dónde? En tablas de piedra. Pero aquí Dios está diciendo que él colocaría la ley en el corazón, en la mente de ellos. El nuevo pacto, por tanto, o Nuevo Testamento, póngame mucha atención, por favor, porque quizá usted no comprende esto, quizá usted nunca había entendido esto. El nuevo pacto es la misma ley que estaba antes en tablas de piedra, la misma Torá, la misma enseñanza de Dios. Ahora el nuevo pacto, lo que es el nuevo pacto es que la Torá está en el corazón del ser humano. ¿Qué es el nuevo pacto? La ley en el corazón. Nuevo pacto es cuando ya no tendremos la necesidad de decir: no robes, no mates, no adulteres, porque como lo dice el verso 11 aquí, dice Hebreos, ninguno enseñará a su prójimo. Póngalo, léalo conmigo ahí. Hoy dice, míralo, abra su Biblia, dice: porque ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Cómo puede ser posible ahora que todo el mundo, conforme a esta declaración del verso 11, conocerá al Señor? Ya no habrá necesidad de que nadie le enseñe a nadie. ¿Por qué? Bueno, porque ya usted tiene la ley adentro de usted. Eso es lo que está enseñando este verso. Pero mientras no haya resurrección en este nuevo pacto, no tendrá vigencia plena y experimental
Y tendremos que seguirle enseñando a la gente a obedecer a Dios. De otra manera, perdón, crearíamos un caos moral. Es por eso que desde los días de Jeremías estaba por desaparecer la necesidad de decirle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, conoce a Dios. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la barrera que no podía eso decirse? Porque no había una circuncisión interna. Ahora bien, mientras Jesús no regrese, mientras Yeshua HaMashiach no regrese, seguirá esta necesidad de seguir enseñando. Es por eso que el libro de Romanos capítulo 15, verso 9, nos dice claramente que el Mesías, Yeshua, vino a confirmar, escuche muy bien, anote esta palabra, las promesas que se le hicieron a los patriarcas. Vino a confirmar, vino a establecer, no vino a destruir, no vino a quitar, no vino a hacer vieja el pacto y las promesas. Y usted me preguntará por qué. Bueno, le voy a decir por qué. Es porque dentro de la Biblia solamente hay un pacto de gracia establecido desde Génesis 3:15, cuando Dios declaró que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer tendrían enemistad. Fue ahí donde Dios puso en marcha el plan de redención. Y Dios lo que ha hecho es que ha administrado ese pacto de gracia de dos formas. Y es administrado a través de pactos soberanos que vienen del mismo Dios. Y cada uno de esos pactos tiene una función específica dentro del pacto o del pacto de gracia que Dios estableció. Es por esa razón que Dios cambió el sacrificio, no el sistema sacrificial, ya que el sistema sacrificial está vigente. El problema es que el sacrificio por el pecado de la humanidad es diferente. Él cambió los corderos por un ser humano llamado Yeshua HaMashiach, de carne y hueso, sin pecado. Si los apóstoles hubieran pensado que el nuevo pacto era la ley, que la ley estaba obsoleta, no hubieran continuado yendo al templo. Se puede notar claramente en el libro de los Hechos cómo ellos constantemente iban al templo, alababan a Dios, bendecían a Dios. Y eso sucedió durante 40 años ya con el Mesías. Ellos en ningún momento llegaron al templo a detener el cuchillo de los sacerdotes para decirle que no tenían que hacer nada de eso porque ahora estaba el nuevo pacto y el viejo ya había desaparecido. Eso no lo ve usted en la Escritura. Pablo mismo fue al templo a hacer un sacrificio donde hizo un voto nazareo. Eso lo puede usted leer en el libro de los Hechos, capítulo 21, versos 23 y 24, que muchas veces nosotros hemos hablado acerca de este verso. Otro posible entendimiento de este versículo es que el libro de Hebreos, capítulo 7, 8 y 9, hablan todos ellos de un cambio de sacerdocio también. El antiguo sacerdocio, llamado levítico, ha sido ahora reemplazado por el sacerdocio del Mesías, que es el sacerdocio de Melquisedec. Este sacerdocio de Melquisedec ha dejado al sacerdocio levítico obsoleto. Y eso es lo que este verso también nos está diciendo. El sacerdocio levítico será, sin embargo, para que me entienda, restaurado según Éxodo 29:9 y Ezequiel 40:48. Cuando el autor de estos versículos, mis amados, que probablemente es Pablo, escribió, el templo estaba aún en pie. Estaba preparando a esos hebreos para cuando el templo fuera destruido. Y también estaba conjuntamente, si el templo estaba también de pie, los sacrificios también. Él predijo de manera profética que el año 70 ese sacerdocio desaparecería. Lo que sucedió exactamente. Por eso dice, está próximo a desaparecer. Por eso dice, está próximo, no que había desaparecido, porque todavía estaba vigente. De hecho, Ezequiel 40 a Ezequiel 48, estos 8 capítulos, enseña que durante el milenio
el templo estará de pie y se seguirán haciendo sacrificios, ofrendas, perdón, más perfectamente, es decir, ofrendas, y algunas otras actividades propias del templo, no para la limpieza de los justificados, no para la redención de los justificados, sino como un recordatorio de los sacrificios que cumplió el Mesías, siendo él mismo el sumo sacerdote en ese templo. Si las enseñanzas de muchas congregaciones católicas, de muchas iglesias cristianas, de las iglesias católicas, son correctas, y este versículo se refiere que a la ley como un todo, entonces resulta que Pablo y Jesús no concuerdan. Pablo y Yeshua están en desacuerdo total. Es por eso que en Mateo 5:18 Yeshua nos dice y nos asegura que la ley no desaparecerá ni se volverá anticuada hasta que no queden establecidos una nueva tierra y un cielo y un nuevo cielo, como está establecido en el libro de Revelación, capítulo 22, verso 1, al final de la era, en la consumación del escatón. Es más, mis amados, según Mateo 5:19, si Pablo enseñó equivocadamente que la ley estaba siendo reemplazada en el Nuevo Testamento, en Hebreo 8:13, como estamos examinando, el apóstol Pablo se le hubiera llamado el menor. Sí, si a él se le hubiera ocurrido enseñar a los demás discípulos que la ley había sido abolida, anulada, o que había quedado anticuado, Dios no hubiese permitido nunca a un hombre operar dentro de su servicio sin ley, que proveyese una doctrina, una enseñanza que fuera contradictoria a las enseñanzas de Moisés, contradictoria a la enseñanza de los profetas y contradictoria a las enseñanzas mismas del Mesías. Y escribir, por tanto, 3/4 partes del Nuevo Testamento. Es por eso que en Mateo 7:23, las personas anarquistas o a personas anárquicas, o sea, que no quieren la ley, que dicen que la ley no existe, los sin ley, para que me entiendan, son condenados. Todo el que está sin ley es condenado. Y no son nunca considerados como verdaderos profetas tampoco, porque todos los profetas profetizaron conforme y exigieron un cambio conforme a la Torá. Por tanto, aquí no está hablando de un cambio, hacer obsoleto el Antiguo Testamento y la ley. Aquí está haciendo obsoleto es, literalmente, número 1, el sacerdocio. El sacerdocio. Y número 1, y número 2, como hemos dicho, Dios lo que está tratando de que nosotros entendiéramos la ley y cómo la ley era cambiada, no quitada, no abrogada, sino cambiada de lugar. De estar en tablas de piedra en el exterior, a estar ahora adentro. Es lo que dice el contexto de este verso. Así que yo espero que usted haya entendido esto y que luego de este punto de vista usted pueda, al abordar este verso nuevamente, entender todo ese capítulo, puede entender lo que está diciendo. Ahora bien, vamos a pasar a otro verso también. Vamos a ver otro verso importante. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Vaya a Gálatas 4. Gálatas 4, 8, 11. Este es otro verso también sacado fuera de contexto, mis amados. Necesitamos, mis amados, entender bien la escritura. Mire qué dice este verso. Lo cito. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son Dios. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes, dice, que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Lo puede ver? Ahora bien, ¿cuál es el entendimiento tradicional de este verso? Pónganme mucha atención, por favor. Mire, los Gálatas, se ha enseñado por mucho tiempo que los Gálatas se estaban volviendo a las enseñanzas judaicas de la ley.
de la que alguna vez fueron esclavos. Note bien aquí. Está diciendo, se ha entendido, se ha enseñado que los gálatas se estaban volviendo a las ceremonias judaicas de la ley, de la que alguna vez fueron esclavos, perdiendo así la supuesta libertad que le había dado Cristo. Mi pregunta aquí delante de todos ustedes, ¿será cierto esto? Es lo que está diciendo el texto. Es lo que dice el texto basado en su contexto. Vamos a ver si es cierto o no. Pero primero permítame yo dar el entendimiento verdadero. El entendimiento verdadero es que los gálatas nunca habían tenido ley. Eran paganos. Como un pagano puede tener ley, por cuanto eran gentiles. Los gálatas nunca habían tenido ley, señores, porque eran gentiles. Uno de los grupos de esta comunidad se guiaba por la astrología, se guiaban por la mitología, antes de conocer a Dios. Ahora estaban regresando a esas prácticas idolátricas, mitológicas, y es por ello que Pablo se está lamentando, lo está reprendiendo. Esto es lo que enseña este verso. Así que permítame comentar más profundamente este verso para poder seguir aprendiendo más. Debo decir que sin duda, Pablo, esta carta dirigida a los Gálatas, ha sido una de las más mal interpretadas de esta historia. En gran parte por el desconocimiento del contexto cultural. Es mi lucha cada día que usted aprenda la cultura del primer siglo. Hay muchos recursos que usted puede conseguir que los pueden ilustrar usted de la cultura del primer siglo, para que pueda entender lo que está diciendo la escritura. Y dar por hecho de esa manera un contexto correcto. De manera que dentro de la comunidad de Galacia, para que entienda el contexto, habían 3 grupos identificados para cuando Pablo escribió esta carta. 3 grupos. Uno permanecía fiel a las enseñanzas de Pablo y de Yeshua. Otro era aquel que estaba siendo arrastrado por los falsos maestros y que deseaban esclavizarlos al legalismo y a la obediencia también a las leyes para ser salvos. No te viene que la ley hay que obedecerla no para ser salvo. Ahora estos falsos maestros estaban proponiendo obedecer la ley para ser salvos. Cuando ya hemos visto en otras ocasiones, en sesiones pasadas, como hemos establecido, bueno, en la introducción de este tiempo, de esta serie, que establecimos que la ley nunca fue escrita, nunca fue dada para que usted sea salvo. Ahora bien, había otro tercer grupo. El tercer grupo que definitivamente se encontraba regresando a sus prácticas paganas. Estos son los 3 grupos. Entre estos 3 grupos existía ya una constante fricción y altercados y pleitos sobre lo que debían hacer y de lo que deberían creer. Para poder resolver entonces precisamente esa situación es que Pablo les escribe esta carta. Pablo ve el conflicto, Pablo ve la pugna que tienen, las diferentes visiones, y por esa razón envía esa carta. En esta porción de la carta que estamos examinando, Pablo tiene en mente al tercer grupo que estaba dándole la espalda a Dios, que luego de haber recibido al Mesías, le estaban dando la espalda al Mesías y regresando a sus antiguas creencias y prácticas mitológicas paganas. Es por eso que debemos empezar señalando el verso 8, que habla de 2 tiempos: antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, los gálatas servían a los que por naturaleza no eran dioses. Es decir, servían basado en la mitología griega. ¿Me está siguiendo? Este es el grupo al cual Pablo se está dirigiendo.
Y aunque de acuerdo a la interpretación tradicional, como hemos puesto, no es así, mis amados, sino que antes de conocer a Dios eran esclavos de los pobres rudimentos de la ley. Pero el verso 8, cuando dice en otro tiempo, no conociendo a Dios y servían por naturaleza a los que no eran dioses, es el que nos da la pauta de interpretación de los siguientes versos. De acuerdo a la interpretación tradicional, los gálatas alguna vez estuvieron viviendo conforme a las demandas de la ley. Y esto no es correcto. Primero, la ley no fue dada a los gentiles, sino al pueblo de Israel simplemente. Y a los extranjeros que se agregaron a ellos, al reconocer que el Señor es el único Dios verdadero, por lo que es imposible que alguien que se vuelva de nuevo a en lo que nunca ha estado, porque la expresión volver de nuevo claramente de entender que ya habían estado en esa condición alguna vez. ¿Cómo yo me voy a volver a algo que yo nunca tuve? Segundo, cuando Pablo los visitó por primera vez en Hechos capítulo 14, ya que esta fue la primera vez que él lo fue a visitar, es por eso que usted debe ver el capítulo para poder entender lo que nosotros estamos hablando. Usted debe leer ese verso de Hechos 14. Podemos sin duda darnos cuenta de que ni creían en el verdadero Dios, ni guardaban la Torá, y que sin lugar a dudas ni siquiera la conocían, ya que en ella se establece que hay un solo Dios, como está escrito en Deuteronomio 6:4, que es el Shema. Pablo les tiene que explicar que hay un Dios el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello habita, y que en las edades pasadas lo había dejado andar en sus propios caminos, que no eran los caminos de la ley de Dios. Pero ahora, luego de haber recibido, era el tiempo de convertirse y de servirle al verdadero Dios, como estableció Dios servirle y adorar. Es decir, tiene que darle lo básico. Pablo le estaba enseñando los rudimentos. Pablo estaba introduciendo los primeros principios. ¿Cuáles son los primeros principios? La fe en un verdadero Dios es una de ellas. Si para ese entonces guardaban la ley, Pablo no tendría que haber empezado por los rudimentos básicos de la ley bíblica. Lo puede ver. Pablo también dice ahora que conocen, o más bien son conocidos por Dios, se vuelven de nuevo a los débiles y pobres de rudimentos. Y aquí destacamos varios puntos. Primero, una persona que conoce la Biblia, y es por eso que debemos recordar en ese entonces que era la Biblia. Acuérdense, no había Biblia. Lo único que existía era la Torá. Póngame atención. Es conocida por Dios y por lo tanto conoce a Dios. Así que la interpretación tradicional no puede ser congruente, ya que enseña que por un lado, antes de conocer a Dios, estaban en la ley y la conocían porque para guardar la ley hay que conocerla. Y por otro lado, Dios no les conocía y ellos tampoco a él. Esto no puede ser lógico bíblicamente hablando, ya que el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras. Entre ellas no excluimos la creación a la que se refiere Pablo en Hechos 14. Por eso dice, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Esto quiere decir que quien forzosamente conocía la ley y los profetas, conocía o tenía una idea cercana a lo que Dios es. Esto es lo primero. De este texto, también ahora se vuelven a los débiles rudimentos, débiles y pobres rudimentos. La expresión se vuelven a los débiles y pobres rudimentos aquí, de acuerdo a las interpretaciones tradicionales, significan los mandamientos, los estatutos, los juquín de Dios. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso no tiene nada que ver con las fiestas judías. Esto respalda el hecho
de que más adelante dice, guardan los días, guardan los años, los meses y los tiempos. Y esto es completamente incongruente en el sentido humano de una persona como Pablo, que en un momento no negó ser fariseo, hijo de fariseo y discípulo de un fariseo, sabiendo que su maestro era Gamaliel. Por lo que estas expresiones no serían propias, primero, de un judío, segundo, de un fariseo y tercero, de un rabino, como lo era él. Además, en el sentido escritural, también es una incongruencia, ya que en ningún otro texto de la ley, los profetas, los salmos, los libros históricos, se emplean las expresiones peyorativas para algo considerado sagrado. Por su parte, en el ámbito lógico, tampoco existe apoyo, ya que, ¿cómo podemos entender que alguien se exprese así de la ley o de sus preceptos y después escriba que la misma ley es santa, justa, buena y espiritual? Estaríamos hablando de una persona de doble personalidad, alguien que tendría un desequilibrio mental. Así que concluimos, la expresión débiles y pobres rudimentos no se refiere en ninguna manera a la ley y a sus mandamientos, sino que se refiere a las creencias paganas, astrológicas, mitológicas, de las cuales toda esta región de Asia Menor estaba completamente impregnada. Tal vez ahora nos parezca ridículo, quizás, que una persona dirigiera su vida en base a eso. Hoy sí es ridículo, pero antes no. Pero inclusive a hoy, mire, para que entienda, hay personas que se manejan por el zodíaco, ya que el zodíaco es una fuente de ganancia para miles de personas. Hay miles de personas engañando a la gente. Hay miles de personas que son influenciados por él y que ríen sus vidas, los meses y los años de acuerdo a esto. Inclusive dentro de las raíces hebreas, que hay gente ahora que ha entrado en estas prácticas de la Kabbalah, que utiliza el zodíaco. Inclusive leen las manos de la ley. Antes era totalmente superior. Antes toda la mayoría de las personas que eran paganas se regían por los astros, se regían por estas prácticas paganas e mitológicas. Es por eso que la observancia de los días, los meses, los años no son exclusivos propios del judaísmo, señor. Existían otras culturas, otras religiones que hacían esto de acuerdo a las festividades paganas y deidades y elementos de la naturaleza, como los aztecas, por ejemplo, en México, como los mayas también. Así que, aunado a lo anterior, tampoco puede ser una alusión a la ley de Dios y a sus preceptos. De manera que, mis amados, la frase que nos da la conclusión total de entendimiento de estos versos es la que dice a los cuales se quieren volver a esclavizar. ¿Vio? Esto da la clave. Ya hemos dicho que la expresión quieren volverse, así que vuelven de nuevo, significa desde una perspectiva tradicional que los gálatas estuvieron un tiempo en la ley y eso no es cierto. Eran paganos, no tenían ley, lo cual ya hemos visto. Ahora bien, ya hemos establecido que eso no puede ser. Pero lo que se destaca aquí en esta frase es la frase esclavizar, que para muchos significa guardar la ley. Hay mucha gente que piensa que guardar la ley es una esclavitud, bajo la premisa falsa de que la ley esclaviza. Wow, yo no entiendo cómo que hay tanto odio a la ley. Hay tanta satanización a la ley. De manera que debemos entonces volver a entender que lo único que esclaviza al hombre, de acuerdo a las palabras mismas de nuestro propio maestro Jesús, es el pecado. Lo único que esclaviza es el pecado, no la ley. Al contrario, la ley establece la libertad. A la pregunta que debo hacer aquí es, ¿libertad de qué? ¿Libertad de qué? Bueno, precisamente del pecado. La ley te libra, te exime del pecado.
Y pecado es fallar, no dar en el blanco o cumplir lo que dice la ley de Dios. ¿Cómo puede ser posible que lo que sirve para libertarte se crea que te esclaviza? Vamos a ver, piensa un poco conmigo, vamos a razonar un poco. ¿Cómo puede ser que la ley que supuestamente, como enseñan estas personas tradicionalmente este verso, lo que esclaviza es la ley, cuando lo que esclaviza es el pecado? Y pecado se define como violación de la ley. La pregunta es, ¿cómo puede ser que lo que sirve para libertarte te esclaviza? Esto es más lógico relacionándolo con la frase, se quieren volver a esclavizar. Así entendemos que los débiles y pobres rudimentos aquí a los cuales se querían volver a esclavizar los gálatas eran precisamente a prácticas que de acuerdo a las escrituras eran pecados, porque los estaban esclavizando. La Biblia jamás indica que cumplir los mandamientos sea nuestra muestra de debilidad o muestra de esclavitud. Si interpretamos que los pobres rudimentos son la ley de Dios, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo, Señor? En uno pobre y débil que da leyes para esclavizarnos, como un Dios que liberta, da leyes para esclavizar. Te enseña a vivir para que seas un esclavo. Por último, quiero que veamos que luego de explicar esto es más fácil entender el verso. Por eso el verso 11 dice, temo por ustedes, que quizá en vano he trabajado por ustedes. Es decir, Pablo se dolía por ellos. Pablo lo llamó a ellos sus hijos espirituales, a los Gálatas. Pablo ahora está dolido por ellos, luego de haber trabajado con ellos. Él temía que se volvieran de nuevo a sus vidas paganas, alejadas de las escrituras, alejadas del verdadero Dios. Es como si fuera un padre hablándole a un hijo aquí. Pablo no quería que se volvieran al paganismo del cual Dios lo había sacado, utilizando a Pablo. ¿Cree usted que un Dios quiere que usted, el Dios que lo liberta, usted quiere que usted vuelva de nuevo a lo que lo esclavizaba antes? Al pasado, al sufrimiento que usted padecía. No. Ahora bien, pero si alguien no cree en esta interpretación, que esta interpretación que estamos proponiendo sea congruente con la escritura, entonces tampoco existe congruencia entre los escritos de Pablo, Juan y Santiago. Por ejemplo, estaríamos hablando de que no se puede, que no puede ser el mismo espíritu el que inspiró a Pablo, el que inspiró a Juan, el que inspiró a Santiago a escribir. Ya que si Pablo se dolía y gemía por los Gálatas, que se estuvieran volviendo de nuevo a la ley, Juan se alegraría mucho. Sería incongruente. Y lo tenía incluso como una muestra de amor a Dios y a los hermanos. Miren qué dice Juan en su segunda carta, verso 4. Segunda de Juan, verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de ustedes andando en la verdad, conforme a los mandamientos que recibimos del Padre. ¿Lo notó? ¿Puede ser usted que hay congruencia aquí? No. Usted puede entonces decir, si entiende esto tradicionalmente, que Pablo aquí y Juan se están contradiciendo. Juan está diciendo aquí que él se regocijó porque ellos guardaban los mandamientos que Dios le había dado. Mire que dice segunda de Juan, verso 6 también. Más adelante, en dos versos más adelante, ahí mismo dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Wow, esto es tremendamente importante. En esto dice primero de Juan 5, 2, 3 también. Note que dice, en esto conocemos que andamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escucha bien. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se contradice entonces esto con lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo puede ser posible? La Biblia no se contradice en ningún lugar.
Ahora mire qué dice Santiago. Se contradice también con Santiago. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente la ley perfecta. Note cómo le llama Santiago a la Torá, la ley perfecta. Y dice, la de la libertad. Entonces que aquí se contradiciría con lo que dice Gálatas. Y yo estoy totalmente convencido, como he explicado, que no. Que Pablo, Juan, Santiago están hablando de lo mismo. Están exaltando la ley de Dios. Él le llama la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Quiere usted ser libre verdaderamente? ¿Quiere ser libre? Ahí está la ley. Ahí está la ley. La ley es lo único que le da libertad. Por eso cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad es ley. Y la verdad los hará libre. Verdad es una de las maneras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se le llama la ley de Dios. Por eso dice, el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito en lo que hace. Eso está en Santiago 1:25. Así que, más claro ni el agua. Pablo estaba tratando de hacer volver a estas personas que antes eran paganas, que se estaban alejando de la verdadera, de la palabra de Dios, se estaban alejando de los mandamientos de Dios, se estaban alejando de los primeros rudimentos que Pablo le enseñaba como su padre espiritual, a sus tradiciones paganas, a sus tradiciones mitológicas. Es importante notar el contexto cultural, que habían tres grupos. Uno de esos grupos al que Pablo le está dirigiendo esta porción es a ese grupo que eran paganos. Así que podemos entender claramente ahora lo que Pablo está tratando de decir. Ahora yo quiero que examinemos también otro verso más. Hay otro verso más que quiero examinar, y es el verso que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. Primera de Timoteo 1, 8 y 9. Mire qué dice, abra conmigo la Biblia ahí, por favor. Esto es importante. Mire qué dice. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Vio? La ley es buena. Si uno la usa legítimamente. Lo voy a repetir. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, y para los homicidas. Esto dice esto, 1 Timoteo 1, 8, 9. Vamos a ver cuál es el entendimiento tradicional. ¿Qué se ha enseñado este verso? Bueno, tradicionalmente se ha enseñado que la ley no tiene validez y autoridad en la vida del creyente. Óigame bien, han usado este verso para decir que la ley ya no es válida ni tiene autoridad para el creyente, ya que hemos sido justificados por el sacrificio hecho por medio de Yeshua, que solo se aplica para aquellos que no son salvos. Usted ve, qué tremendo esto. ¿Será cierto esto? ¿Será verdad esto? ¿Lo cree usted así? Yo creo que usted se me sea sincero si usted ha entendido eso así. Ahorita vamos a entrar en tiempo de preguntas, porque no es el caso. No es lo que dice este verso. El verdadero entendimiento sería que el uso de la ley debe hacerse de acuerdo a los términos que ella misma establece. Ella misma establece los términos. Si uno la usa legítimamente, dice. Cuando se usa legítimamente en sus diferentes facetas y diferentes funciones que tiene.
ya que la ley tiene varias funciones. El hecho de ser justificados por Yeshua no nos exime de las responsabilidades y ni de las bendiciones que implica obedecer la ley de Dios. Así que vamos a estudiar, vamos a ver comentarios, que vamos a profundizar un poco más a ver de esto. Aquí debemos destacar algo importante, que Pablo está reconociendo que la ley es buena. Lo primero que él dice, la ley es buena. Y él dice siempre y cuando se emplee y aplique de forma correcta. En otras palabras, Pablo está elogiando la ley. ¿Cómo es esto? Que antes que nada, entendiendo que la ley es espiritual, como dice Romanos 7, y que por lo tanto las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente, como dice Primera de Corintios, capítulo 2:14. Así que en cada uno de los mandamientos y estatutos que Dios dio existe un propósito espiritual y benéfico para todos. Es por eso que debemos buscar el sentido espiritual de cada mandamiento. Por ejemplo, uno de los 613 mandamientos dice que no se pondrá bozal al buey que trilla. Eso está escrito en Deuteronomio 24, 25, 4. Y Pablo, en Primera de Corintios 9, 13, 14, hace uso de este mandamiento para mostrarle a los corintios que es válido que el que trabaja para el ministerio viva del ministerio. Así que de esta manera, empleando un mandamiento que pudiera parecer exclusivo para el arado, lo extiende y le da una aplicación práctica y cotidiana en el primer siglo. De la misma manera, toda la Torá, toda la ley en general, tiene aplicaciones prácticas y cotidianas con profundas bendiciones y verdades espirituales para nosotros hoy en el siglo XXI. Pero así como un bisturí puede ser usado para salvar una vida, también puede servir para destruirla o para hacerle daño. Todo depende, mis amados, de las manos en las que se encuentre. Así que la ley que Dios nos dio para beneficiarnos en esta vida, algunos la están empleando para producir muerte. Al darle una interpretación mala. ¿Cómo yo utilizo la ley cuando la interpreto mal, señores? Que hace que parezca que es una carga, como sucedió con algunos de los fariseos cuando discutían con Yeshua. Algunas maneras de usar legítimamente la ley son las siguientes. Número uno, para buscar la justificación o la salvación. La Biblia, la Torá no fue dada para salvar. Cuando enseñas que la ley fue dada para la salvación, estás usando mal la ley. Ya que la ley no fue dada para que tú puedas ser salvo. Por la ley nadie puede lograr salvarse. Otra manera de usarla legítimamente, número dos, es que de manera legalista o por imposición. Tú no puedes imponerle a nadie la ley. Tú no puedes hacer que ella sea algo legalista de la ley. Cuando le dice a alguien que forzosamente debe cumplir los mandamientos, mire, mándese de ese lugar. Eso yo lo he reiterado miles de veces. La ley no es obligatoria. No es a la fuerza. Cuando se usa de esa manera, tratando de forzar al creyente a que obedezca obligadamente la ley, eso no es correcto. Cuando no se tiene consideración y misericordia de los que apenas están empezando a conocer al Señor más todavía, esas personas que están entrando a la fe, que están conociendo la raíz de la vida, se le está obligando a hacer la ley, se le está dañando. Muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran contemporáneos a Yeshua y a Pablo, estaban empleando la interpretación de la Torá de una manera imponiendo cargas pesadas. ¿A qué se refieren las cargas pesadas? ¿Que a la ley? Sí, no, a los mandamientos de hombres que ellos crearon.
eran leyes, mandamientos extrabíblicos. Esto precisamente se trató de evitar en el Concilio de Jerusalén, señores, ¿se acuerdan? En Hechos 15, 19, 21, ahí se enfatiza, ahí se trata cómo un grupo de los fariseos quería establecer circuncisión para salvación. Y Pablo entonces establece a esos nuevos convertidos a la fe que ellos guardaran ciertos mandamientos que certificaban que ellos eran puros. Y que también fueran cada Shabbat a recibir la enseñanza y seguir creciendo en la fe. Y cada día más añadiendo más mandamientos a su vida. O sea, de una manera paulatina, de una manera no obligada, de una manera diáfana, de una manera agradable. Y que a través de un entendimiento, de estar expuestos a estudiar la palabra, ellos cada día más añadirían más mandamientos voluntariamente. ¿Cómo, de qué otra forma podemos usar mal la Biblia? Podemos usar la Torah mal. Cuando la hacemos exclusivamente la bendición, para buscar la bendición de Dios. Pónganme mucha atención. Cuando la hacemos para buscar exclusivamente la bendición de Dios. O por así decirlo también, hacerle un favor a Él, o sea, a Dios. Usted no le está haciendo un favor a Dios cuando usted guarda Torah. Usted no guarda Torah para recibir bendición exclusivamente. Es darle falsas expectativas a las personas, crearle una realidad que no está pegada a la ley, que no está pegada a la escritura. Cuando tú le dices, tú vas a recibir bendición y enfocarte en la bendición exclusivamente, eso le está enseñando mal la ley. O cuando tú le enseñas a la gente, tú le estás haciendo un favor a Dios cuando tú aplicas la ley. Eso no es cierto. Eso es un uso incorrecto de la Torah. ¿Cómo yo puedo usar incorrectamente la ley también? Hay otra forma. Pensar, número 4, que por tener la ley es suficiente. Hay mucha gente que piensa que por tener la ley es suficiente. No basta con conocer la ley. No, hay que vivirla. Ponerla por obra. En una palabra, obedecerla. Acuérdense bien que la ley es la instrucción de un padre a un hijo. Es tu Padre celestial que quiere que te vaya bien. Él te da la ley no para que tú la sepas nada más. No tener la ley, que yo tengo la ley, conozco la ley y la estás haciendo. Yo le llamo a este tipo de personas creyentes mentales. Creyentes mentales, saben mucho pero no hacen nada. Yo no puedo enseñar solamente que debes tener la ley. No, hay que aplicarla. ¿Qué otra manera usted la puede enseñar mal? Número 5. Es que dando más importancia a las tradiciones. Hay mucha gente que le da más importancia a las tradiciones, a las costumbres, a los dogmas y a la ley oral que a lo que está escrito. No debe ser. Yo estoy de acuerdo que hay que estudiar el Talmud, la Gemara, la Mishnah. Yo estoy de acuerdo. Estudiar conocer las tradiciones que de todas de los askenazí, de los sefarditas también, pero eso no está por encima de la Torá. Ya explicamos que el apartado de la legislación hebrea, que estas tradiciones en otras ocasiones y costumbres se habían degenerado en el tiempo de Yeshua, al punto de darles a la misma autoridad que la ley escrita. Eso lo analizamos en un pasaje anterior. Sin embargo,
Esto no es nuevo. Todavía hay gente que quiere poner costumbre, tradición, dogma, ley oral por encima de la Torá. De manera que no quiero que me malinterprete, porque yo quiero que usted entienda que las tradiciones, los dogmas, las costumbres, no son malos en sí mismos. No son malos. Ahora, tú no puedes enseñar que es un mandamiento. Mucha gente que enseña que es un mandamiento, que eso es obligatorio, y eso no es correcto. Simplemente no deben estar por encima de la palabra escrita. ¿Qué otra manera se puede usar mal la ley? Ignorando la interpretación que le dio Yeshua. Póngame mucha atención. Hay muchos de ustedes y muchas de las raíces hebreas que mencionan a todos los maestros del mundo. Yo lo hago también. No es malo hacerlo. Pero su maestro es el mayor maestro que existe. Nuestro mayor maestro es Yeshua. Nosotros debemos no ignorar la interpretación que Yeshua le dio a la Torá. Y que sus servidores también, sus apóstoles, que son sus discípulos. En hebreo se le llama a la forma de interpretar y aplicar el mandamiento, se le llama alajá. Ello existe una alajá que Yeshua dio. ¿La conoce usted? ¿Profundiza usted en eso? Si sabemos, mis amados, perdón, si no sabemos cómo se aplica o interpreta un mandamiento, ¿podemos hacer un uso ilegítimo de la ley? Claro que sí. Por eso que yo le vivo diciendo que muchas veces, a muchos de ustedes yo le he dicho en muchas ocasiones, que existen muchos documentos que explican los mandamientos, cómo se aplican, por qué se aplican, cuál es su significado, cómo aplican las diferentes comunidades, dónde se aplica fuera en Israel, fuera de Israel, cuáles mandamientos están vigentes hoy. Eso usted tiene que saberlo, para que cuando usted vaya a la Biblia, usted no se confunda. Como con mucha gente ha interpretado todos estos versos mal porque han satanizado la ley de Dios. ¿Cómo usted va a hablar de algo que usted no conoce? Usted no tiene esos documentos, yo se lo doy, yo se lo mando. Yo tengo muchos documentos que disponibles en español para que usted lo tenga. Se lo vivo diciendo cada rato y nadie me escribe, nadie me dice. Es que yo veo que no hay un interés entonces de su parte de aprender. Entonces, ¿cómo usted puede interpretar una cosa que usted no sabe? ¿Cómo usted puede satanizar la ley o hablar de la ley si usted no la conoce? Esa es mi lucha todos los días, por eso todos los días yo pongo artículos relacionados a este tema, relacionado a la palabra, el entendimiento correcto de los versos, de los conceptos. Por eso mi serie se llama Conceptos Adecuados de Edificación, se llama. Nuestro ministerio se llama Conceptos Adecuados de Edificación. Por eso le pongo en los artículos conceptos judíos, porque si tú no lo interpretas desde el punto de vista hebraico, usted no lo va a poder entender. Es por eso que si no sabemos cómo se aplica o se interpreta un mandamiento, podemos hacer un uso ilegítimo de la ley, Señor. Por ejemplo, la interpretación acerca de guardar el Shabbat fue diferente entre Yeshua y la escuela rabínica de muchos fariseos, por eso era la discusión de ellos. Yeshua siempre interpretó este concepto de Shabbat conforme a lo que estaba escrito en la Torá, señores. Estos fariseos lo sacaron fuera de contexto e hicieron costumbres que no estaban escritas y le estaban equiparando con la Torá. De ahí la importancia entonces de conocer y de estudiar bien el Nuevo Testamento y los Evangelios. ¿De qué otra manera yo puedo interpretar mal la Biblia, la Torá? Bueno, cuando alejando a la gente de Yeshua en vez de acercarlo a él. Esto es debido a que el espíritu de la profecía es Yeshua. ¿Sabe usted que el espíritu de la profecía es Yeshua?
Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Y el propósito, la meta de la Torah es el Mesías. Entonces yo no puedo alejar a la gente de Mashiach. Tengo que acercarlo. Las enseñanzas del Antiguo Testamento todas deben mostrar a Yeshua, señores. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, el Antiguo Testamento completo, desde Génesis hasta Malaquías, habla de Yeshua. Él es el centro, la fuente. Él es la esencia misma del texto. Entonces yo tengo que acercar a la gente a Yeshua, pero tampoco debo desasociar la Torá de él, porque ella habla de él. Por tanto, si no se puede caer en pensar ya que no se necesita Yeshua para ser salvo. Hay mucha gente también dentro de las raíces hebreas que está hablando enseñando estas cosas. Bueno, los judíos también ortodoxos no creen que Yeshua sea la salvación. Así que cuando ellos recobren el sentido, podrán entender que Yeshua es la salvación. ¿Cómo yo puedo interpretar más la Biblia? Bueno, hay más formas. Para jactarme y sentirme más justo que otros. Hay personas que usan mal la Torah cuando dicen, mano, yo guardo el mandamiento, yo soy más justo que tú y soy más santo que tú. Eso es un error. Cuando haces eso, o si piensas hacer eso, estás usando mal la ley. Debido a que muchos no guardan la ley, ni quieren hacerlo tampoco. Puede ser fácil caer en la ignorancia y en el orgullo, haciéndonos sentir mejor que otros y menospreciando a quienes no la hacen. En esto cayeron muchos fariseos. Y todavía hoy día, muchos maestros de la ley también, y hoy día también hay mucha gente que cae en ese error. Menosprecian a los demás, minimizan a los demás, y así se sienten más justos, olvidando que el único justo es Yeshua. Mi amado, tristemente, aquí concluyo, bien, le di 8 formas de cómo se usa mal la Biblia, la Torah, la ley. Es lo que Pablo está diciendo en el verso. Si se utiliza incorrectamente, si usted lo utiliza incorrectamente, entrará en un error. Tristemente, la perspectiva que tenemos de la ley depende mucho de lo que nos hayan dicho de ella en nuestra infancia espiritual, en los círculos religiosos en los cuales nosotros crecimos. Si usted a un niño, por ejemplo, desde que nace le enseña, le repite que algo es malo, peligroso, negativo, ¿qué va a pensar ese niño? Ese niño va a crecer con un prejuicio. Ese niño va a crecer con un prejuicio hacia eso que usted le está diciendo que es algo malo. Así muchos crecimos nosotros espiritualmente, hasta yo mismo por mucho tiempo pensé eso. Fui programado mentalmente para satanizar la ley. Creí espiritualmente que la ley era mala, que solo era para los pecadores. Y al recibir a Yeshua como mi Salvador, ya no tenía que ver nada con ella, ya él me había libertado de eso, librado de esa esclavitud, de esa maldad. Cuando esto es totalmente, mis amados, como dicen los americanos, baloney. Eso es una mentira. La ley no fue dada para que yo fuese salvo, sino para que viviésemos por ella una vez siendo salvo. Luego de ser salvo, guardo los mandamientos. Eso es lo que significa. Es mi santidad, es mi estándar de ser santo, de caminar en el camino de Dios, de caminar en la instrucción de mi Padre, que me ama, que me libertó, que me dio salvación. Dios no le dio la ley a su pueblo en Egipto para que cuando eran esclavos, ¿se acuerdan? ¿O sí? No, se la dio cuando fueron libres. O sea, la ley fue entregada a un pueblo libre. Mi pregunta es ¿por qué? Para que se mantuvieran en libertad. La ley es el seguro divino para mantener al creyente en libertad. La ley es la constitución de Israel.
pero mejor dicho, es la constitución del reino de los cielos. Y no como muchos piensan erróneamente que es solo para los judíos, no. Si Pablo estuviese queriéndose decirle a Timoteo aquí que la ley solo debe seguir a los transgresores, los desobedientes, los impíos y los pecadores, seguramente el pobre Timoteo no temería ya leer la carta sin confundirse, ya que un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 14, le dice que guarda el mandamiento sin mácula, sin comprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua. ¿Se estaría contradiciendo entonces? No. Aquí mandamiento es una alusión a la ley. Y un poco antes le había dicho en el capítulo 1, verso 3, que mandase a alguno a que no enseñen diferente doctrina. Ojo aquí, la palabra doctrina es una palabra también en griego para mandamiento. Es decir, literalmente conforme al Antiguo Testamento, ya que lo único que existía en ese momento era lo que se conoce como la Torá. La palabra escritura en el Nuevo Testamento es una referencia a la Torá, señores, al antiguo pacto. Además, debo decir que en la segunda carta que le envía, le dice que use bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Torá del Antiguo Testamento. Le dice que persista en la Sagrada Escritura también, que es la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y que también dice que toda la escritura permanezcan en toda la escritura. ¿A qué se refería? Al Nuevo Testamento. No, es imposible porque no existía. Él le dice todo el Antiguo Testamento. En 2 de Timoteo 3, 15, 16. Todo el Antiguo Testamento, en otras palabras, toda la Torá es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo que no podemos interpretar que Pablo está diciendo a Timoteo aquí que la ley, mis amados, no tiene ninguna aplicación, relación también o validez en la vida de un cristiano. Por cuanto el justo ahora vive sin transgredir la ley, voluntariamente, no que sea perfecto, no me malinterprete, esta ya no tiene nada que en contra de él. Si yo estoy en la ley, ¿qué va a tener la ley en contra de mí? Nada. Es decir, alguien que ha sido justificado, que ha sido declarado justo, no es aquel que vive sin ley, sino que vive en base a lo que ella, la ley, dictamina. No para salvarse, sino para hacer prosperar todo lo que hace, como dice el capítulo 1, verso 8 de Josué. Es su obediencia, mi amado, mi amada que me escucha, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, lo que testifica, lo que evidencia que usted es salvo, que usted es un hombre justo. Haber entendido adecuadamente la gracia traída a través de Yeshua, esta gracia salvífica es poder, luego de que recibí esa gracia, vivir basado en la doctrina, en la enseñanza, en las escrituras, en la ley de Dios. La gracia que no cambia tu vida y tus obras no puede salvar tu alma. La verdadera gracia te cambia y te hace transitar en un camino de rectitud, en un camino de justicia. Entonces, pregunto, ¿por qué Pablo manifiesta que la ley es para el pecador? Ahora, póngame mucha atención. No podemos negar, no puedo negar que dentro de la misma ley se estipula una maldición. Gálatas lo dice, 3:3. De lo cual el Mesías nos libertó. Sí, él nos libertó de una maldición. Esto es claro. Esto significa en sí que así como dentro de la ley, póngame mucha atención, se marca un gran número de bendiciones por su obediencia. También dentro de la ley existen maldiciones por desobedecerla. Entre las que se destaca
estar separado de Dios. Es estar muerto ya, porque la paga del pecado es muerte. Que en otras palabras significa separación eterna de Dios. Es de esta maldición de la que nos libertó Jesús, nos libertó Yeshua. ¿De dónde te libertó? De la maldición de la ley, que es la desobediencia que causa la muerte. Así, podemos entender que la misma ley no es una maldición, sino que la maldición la dice la ley cuando se desobedece. La ley la establece cuando alguien la viola. Cuando alguien transgrede los mandamientos, genera muerte. Por eso dice la paga del pecado en Romanos 6:23 es muerte. Así que aquellos que rechazaron, aquellos que rechazan también, como lo dice el verso 9, aquí en este texto que estamos estudiando, el glorioso evangelio y la sana doctrina, la cual recordamos en ese entonces, solo podría estar basada en la ley. El evangelio y la sana doctrina solo pudo estar basado en la ley. Cuando me refiero a la ley, me refiero a todo el Antiguo Testamento. Ahí están los escritos también. Ahí están los profetas también. Se encontraban bajo esta maldición, bajo este juicio. Es por ello que para ellos, si se aplicara toda la ley en el juicio. Recordemos que en el contexto de este capítulo, añadiendo más de entendimiento a eso, es que había algunos que, apartándose de la doctrina, se estaban buscando justificar mediante genealogía, mezclando en la doctrina fábulas, sustituyendo la palabra escrita con otros libros como la Agadá, por ejemplo. Muchos libros que hay muchas leyendas ahí y de algunos personajes históricos del Antiguo Testamento. Porque para poder entender la Agadá, que es una de las maneras como el pueblo judío ha transmitido su verdad, hay que tener una mente hebrea. Así que es a ellos, a los que rechazaron la gracia, el glorioso evangelio de nuestro Señor, a lo que se le aplica, a lo que se le aplicará la ley como testimonio en contra. Algo similar a lo que expresó Yeshua contra los fariseos en Juan 5:45, cuando dijo: no piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. Hay quien les acusa. Moisés, dice. ¿Quién los acusa? Moisés, en quien tienen su esperanza. ¿Quién lo va a acusar a ellos? ¿Quién nos va a acusar a nosotros cuando nosotros transgredimos algo? La Torah, aquí es una referencia a Moisés. Aquí decir Moisés es lo mismo que decir Torah. De manera que, mis amados, Pablo, como todo rabino, sabía que buscar sustentar una enseñanza mediante algo que no fuera la palabra de Dios, o sea, la Torah, solo acarrearía disputas más que edificación y le traería problemas a Timoteo. Por eso que quiero terminar aquí y decir que de cualquier manera, si nos apegamos a seguir creyendo que para los justos no es la ley, para los creyentes cristianos no es la ley, si tomásemos estrictamente la interpretación literal sin tomar en cuenta el resto de la carta de Pablo, entonces también podríamos decir que aún así la ley es para nosotros, ya que no hay justo ni aún hay uno, como dice Romanos 3:9-18. Todos pecaron, podemos decir también, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Así que la ley sigue siendo para todos, cada uno en el contexto en el cual está. Los que no son salvos necesitan recibir la ley como necesitan recibir el sacrificio que Yeshua trae para salvación. Pero luego de que ya usted es justo, ya usted está expuesto, por así decirlo, a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es lo que enseña cómo usted debe vivir? Una persona libre debe tener un código de ética moral digno para él poder seguir. Esos son los mandamientos. Hay un papel diferente. Ahora bien, si usted transgrede la ley, ella estará en contra de usted. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Si las usas incorrectamente.
Cuando violas la ley, que tú no fuiste llamado a violarla, ella estará en contra tuya. Ella te sancionará, traerá un juicio sobre tu vida. Por tanto, la ley sigue siendo para todos. Para todos. Y esto no debe ser visto como una maldición. La ley no es una maldición, sino como una bendición para nuestras vidas. Así que yo quiero dejarlo hasta aquí, estos 3 versos que hemos analizado. Yo espero que usted haya sido bendecido. Espero que haya sido bendecido. Este es mi objetivo, de que usted haya aprendido. Así que nos encontraremos el próximo lunes. Continuaremos estudiando más versos, analizando estos versos, a ver qué significan, qué dicen. ¿Estaremos nosotros interpretando correctamente la Escritura? Ese es nuestro llamado, poder traer luz para que usted sea bendecido y bendecida al entender las Escrituras correctas. Me despido, mi amado. Mi nombre ya usted me conoce, Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor estar con usted. Así que nos vemos en la próxima edición, en el próximo encuentro, el próximo lunes, en esta su escuela, Conceptos Adecuados de Edificación. Shalom, shalom a todos.